Lectura del primer libro de los Macabeos. En aquellos días, el rey Antíoco recorría las provincias del norte cuando se enteró de que en Persia había una ciudad llamada Elimaida, famosa por su riqueza en plata y oro, con un templo lleno de tesoros, escudos dorados, lorigas y armas dejadas allí por Alejandro, el de Filipo, rey de Macedonia, que había sido el primer rey de Grecia. Antíoco fue allá e intentó apoderarse de la ciudad y saquearla, pero no pudo, porque los de la ciudad, dándose cuenta de lo que pretendía, salieron a atacarle. Antíoco tuvo que huir y emprendió el viaje de vuelta a Babilonia. Apesumbrado, entonces llegó a Persia un mensajero con la noticia de que la expedición militar contra Judá había fracasado. Licías, que había ido como caudillo de un ejército poderoso, había huido ante el enemigo. Los judíos, sintiéndose fuertes con las armas y pertrechos y el enorme botín de los campamentos saqueados, habían derribado el arca sacrílega, construida sobre el altar de Jerusalén. Habían levantado en torno al santuario una muralla alta como las de antes, y lo mismo en Betsur, ciudad que pertenecía al rey. Al oír este informe, el rey se asustó, se impresionó de tal forma que cayó en cama con una gran depresión, porque le habían salido las cosas mal y no habían salido como él quería. Allí pasó muchos días, cada vez más deprimido. Pensó que se moría, llamó a todos sus grandes y les dijo: «El sueño ha huido de mis ojos, me siento abrumado de pena y me digo: ¿a qué tribulación ha llegado? ¿En qué violento oleaje estoy metido? Yo feliz y querido cuando era poderoso, pero ahora me viene a la memoria el daño que hice en Jerusalén, robando el ajuar de plata y oro que había allí, y enviando gente que exterminase a los habitantes de Judá sin motivo. Reconozco que por eso me han venido estas desgracias. Ya veis, muero de tristeza en tierra extranjera». Esto es palabra de Dios. Gozaré, Señor, de tu salvación. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo, y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. Gozaré, Señor, de tu salvación. Porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante tu rostro. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío y borraste para siempre su apellido. Gozaré, Señor, de tu salvación. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron, su pie quedó prendido en la red que escondieron. Él no olvida jamás al pobre, ni la esperanza del humilde perecerá. Gozaré, Señor, de tu salvación. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: «Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, cásese con la viuda y de descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos, el primero se casó y murió sin hijos, y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7 murieron sin dejar hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 se han casado con ella». Jesús les contestó: «En esta vida hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán, pues ya no pueden morir, son como ángeles, son hijos de Dios, porque participan en la resurrección, y que resucitan los muertos. El mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él
todos están vivos. Intervinieron unos escribas, bien dicho, maestro, y no se atrevían a hacerle más preguntas. Esto es palabra del Señor. Queridos hermanos, en el Evangelio según Lucas se presenta un diálogo entre Jesús y algunos saduceos que plantean una cuestión sobre la resurrección. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la vida después de la muerte y la importancia de comprender el amor divino que trasciende nuestras limitadas comprensiones terrenales. En aquel tiempo, los saduceos, un grupo religioso que negaba la resurrección, se acercaron a Jesús con una pregunta ingeniosa. Le plantearon un caso hipotético sobre una mujer que, al quedar viuda varias veces, se casaría sucesivamente con los hermanos de su difunto esposo. Siguiendo la ley del celibato, la pregunta central era: en la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa, ya que los 7 la tuvieron por mujer? La respuesta de Jesús revela no solo su sabiduría, sino también su profundo entendimiento de la naturaleza divina del amor. Los hijos de este mundo se casan y se dan en matrimonio, pero los que sean tenidos por dignos de alcanzar el mundo futuro y la resurrección de entre los muertos, no se casará ni se dará en matrimonio, pues ya no pueden morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. En estas palabras, Jesús nos invita a elevar nuestra mirada más allá de las preocupaciones terrenales y a comprender la magnitud del amor divino. La resurrección no es simplemente una continuación de las relaciones humanas terrenales, sino un estado de plenitud y comunión con Dios. En la resurrección, las limitaciones de esta vida, incluidas las estructuras matrimoniales, se desvanecen ante la realidad de ser hijos de Dios y ser iguales a los ángeles. Esta enseñanza desafía nuestras comprensiones limitadas y nos impulsa a contemplar la grandeza de la vida eterna. Jesús nos está recordando que la resurrección no es solo una prolongación de nuestra existencia actual, sino una transformación completa que nos acerca a la plenitud del amor divino. La pregunta de los saduceos también nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias dudas e inquietudes acerca de la vida después de la muerte. ¿Cómo percibimos la resurrección? ¿La vemos como una simple continuación de nuestra vida terrenal o como una realidad que trasciende nuestras comprensiones limitadas? La respuesta de Jesús nos alienta a confiar en la promesa de la vida eterna, a dejar de lado nuestras limitadas expectativas y a abrazar la realidad de ser amados y sostenidos por Dios en formas que van más allá de nuestra comprensión humana. Que este pasaje del Evangelio nos inspire a vivir con la certeza de la vida eterna y a confiar en el amor divino que nos transforma. Que podamos abrir nuestros corazones a la realidad de ser hijos de la resurrección, viviendo en la esperanza y la confianza de que el amor de Dios trasciende todas las limitaciones y nos lleva a la plenitud de la vida eterna. Que la bendición de Dios quede con todos ustedes.